Bueno, en el video anterior se me terminaron los 15 minutos. No pude concluir la descripción de las características de la fuerza de fricción o roce. Decíamos que la fuerza de fricción o roce es función del tipo de superficie en contacto y de la fuerza normal. Cuanto mayor es la fuerza normal que presiona ambas superficies, mayor es esa fuerza de roce. También depende del tipo de superficie. Cuando más rugosa, menos pulida son las superficies, mayor es esa fuerza de roce. Entonces la fuerza de roce es igual al producto del coeficiente de rozamiento, que se indica con la letra mu, por la fuerza normal. Esta formulita también está en el cuadro final que les voy a presentar al finalizar esta descripción. Esa fuerza de roce, producida al desplazarse una superficie sobre otra, genera calor. En general, la fricción genera calor. Ese calor se disipa en la atmósfera y no puede ser utilizado en general. Es decir, el hombre ha buscado muchas maneras de utilizar el calor de fricción en general y no se puede utilizar. Por eso se le llama calor inútil. Es decir, las fuerzas de fricción generan lo que se llama calor inútil. Para reducir o para evitar este calor inútil, la formación de este calor inútil, es que se utilizan los lubricantes. Es decir, se coloca una capa de lubricante entre ambas superficies. Eso hace que se forme una película muy delgada entre ambas superficies que eliminen o reduzcan al mínimo la fricción entre esas deformidades de la superficie. Por eso le echamos aceite al motor de los carros. El motor, como cualquier máquina con elementos en movimiento, producen fricciones. En el motor explosión normal tiene muchas piezas en movimiento, producen fricción, esa fricción produce calor, ese calor no solo que se disipa en la atmósfera y no se puede utilizar, sino que si es muy intenso, la superficie de esas piezas en movimiento se recalientan, se funden y se pegan, se adhieren. Eso es fundir el motor. Para evitar fundir el motor, le echamos lubricante, le echamos aceite a la caja, le echamos aceite al motor. Las piezas entonces el movimiento es separada por una película mínima de ese lubricante y la fricción disminuye. Hay un uso en los países fríos. El calor del motor se utiliza para calefaccionar el interior de los carros, pero de todas maneras el calor que se utiliza es mínimo en comparación con el que se disipa en la atmósfera. Este uso de los lubricantes hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo ustedes que comienzan a conducir vehículos. Papá les presta los carros y a lo mejor lo único que se preocupan: papá, dame para la gasolina. El carro hay que revisarlo siempre, periódicamente. Carro nuevo, viejo, como sea, hay que tener una costumbre de revisar periódicamente todos los elementos de un carro para no tener el problema de destruir el motor o por lo menos de llegar a la casa en grúa. Les voy a colocar entonces ahora la sinopsis de estas 4 fuerzas que hemos visto, que son las que utilizaremos
luego en la etapa de cálculos de resolución de problemas de dinámica. Me tomo un mate y sigo. Estoy en el calor del hogar un domingo, tengo que tomar unos mates. Para finalizar esta parte, me resta lo siguiente. Estas fuerzas que estamos viendo, que dijimos que no pueden verse, es decir, estamos viendo la teoría. La fuerza no puede verse, la fuerza la conocemos por sus efectos, se pueden medir y se miden. Hay un instrumento que se utiliza para medir fuerzas, que fue inventado originariamente por el mismo Sir Isaac Newton, que desarrolló toda esta teoría de la mecánica en física. El instrumento simple original consiste en un resorte o un cuerpo deformable, en general un resorte, al que se le van colocando fuerzas de magnitud conocida y con un índice se van determinando los estiramientos del resorte en función de esas fuerzas conocidas. Si tenemos suerte de volver a clase, en el colegio hay algunos modelos de eso, se los puedo mostrar. No los traje aquí. Luego, cuando tengo una fuerza desconocida, la coloco en el extremo de ese resorte y el índice me indica el valor de la fuerza. No tiene que ser siempre vertical, puede ser en cualquier sentido. Si yo consigo por aquí el resorte, o sea, yo voy colocando acá fuerzas conocidas, el resorte se va estirando y con un índice voy indicando cuál es el valor de ese estiramiento de acuerdo a las fuerzas conocidas. Luego tengo una fuerza que no conozco, que quiero medir, la aplico en el extremo del resorte y el índice me va indicando cuál es el valor de esa fuerza. Les repito, puede ser en cualquier dirección, puedo medir esa fuerza. Lógicamente, el desarrollo de la tecnología actual nos ha permitido o nos permite contar en este momento con instrumentos de ese mismo tipo, pero de tecnología de punta. El instrumento, ustedes recordarán, con los alumnos que he visto esta clase, si lo tenían presente, es el dinamómetro. Dina es un término griego que significa fuerza, esfuerzo, metro, medir fuerzas. El dinamómetro nos permite medir fuerzas. Les decía, trabaja midiendo la deformación de un objeto como un resorte originariamente. Hoy tenemos dinamómetros, también les voy a colocar ahora al final una imagen de varios dinamómetros de varios tipos, digitales, que lo que miden es la deformación de un cristal de cuarzo. Originariamente un cristal de cuarzo, posiblemente ahora hayan empleado, ya hay otros materiales sintéticos que pueden haber reemplazado el cuarzo, pero originariamente un cristal de cuarzo, al ser presionado, se deforma, y esa deformación mínima, repito, prácticamente indetectable al ojo, esa deformación molecular de los cristales del cuarzo produce una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, mediante un circuito electrónico, me da el valor de la deformación en una pantalla, en un display digital. Entonces eso me permite conocer el valor de la fuerza aplicada. Esos son los dinamómetros digitales que actualmente lo pueden conseguir en una ferretería. Bueno, en una ferretería en este momento no sé, pero los hubo. EPA tenía algunos hace años.
pero digamos son de uso común. Entonces ahora les voy a colocar la imagen de estos dinamómetros, los originales de resorte y los actuales. Un uso muy común es, posiblemente lo hayan visto todavía en algunos expendios de vegetales, por ejemplo. Hay esa balanza redonda con una aguja que me va indicando el peso. Eso es una adaptación de los dinamómetros originales. Lo único que en lugar de ser un resorte vertical, que también se usaron como balanza, eran un tubo de bronce con el índice y abajo colgaban una cesta donde ponían la verdura, la carne para medir, las balanzas originales. Los redondos lo que tienen es que el resorte está horizontal entre dos ganchos que se mueven al colocar el peso debajo, estiran el resorte y mueven la aguja y me indican el valor del peso. Es una adaptación un poquito más moderna del resorte original. Todavía hay algunos instrumentos de eso que pueden ver por ahí. Con esto terminamos esta parte, les coloco la imagen de los dinamómetros y nos vemos en el próximo video.